Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino y pagó el precio de decir la verdad. Quédate un momento, porque la historia de Juan el Bautista no es simplemente la historia de un predicador del desierto. Es la historia de un hombre que nació con una misión divina, vivió con valentía absoluta y murió por decir la verdad. Su vida nos confronta, nos sacude y nos obliga a preguntarnos algo muy serio. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a vivir una fe tan radical? La Biblia presenta a Juan el Bautista como uno de los personajes más extraordinarios del Nuevo Testamento. Su historia no comienza en el desierto, comienza con un milagro. Su padre se llamaba Zacarías, un sacerdote del templo, y su madre Elisabet, una mujer justa delante de Dios. Ambos eran ancianos y no podían tener hijos. Humanamente hablando, su historia estaba cerrada. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, un ángel se le apareció y le anunció algo sorprendente. Su esposa tendría un hijo, y ese niño sería especial. No sería un niño común, sería el precursor del Mesías. El ángel dijo que ese niño iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para preparar al pueblo. Ese niño fue Juan. Desde antes de nacer, su vida estaba marcada por un propósito. La Biblia incluso relata algo impresionante. Cuando María, la madre de Jesús, visitó a Elisabet, el bebé Juan saltó de alegría en el vientre al estar cerca del Mesías. Era como si su espíritu ya reconociera la presencia de Cristo. Desde el principio, Juan estaba conectado con la misión de anunciar al Salvador. Con el paso de los años, Juan creció lejos del sistema religioso de Jerusalén. La Biblia dice que vivía en el desierto. Vestía ropa hecha de pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su estilo de vida era sencillo, austero y radical. Juan no buscaba fama ni comodidad, no buscaba agradar a la gente. Su misión era clara, despertar al pueblo espiritualmente. Cuando comenzó su ministerio, predicaba un mensaje muy directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras eran fuertes, pero necesarias. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando al Mesías, pero muchos habían convertido la religión en una rutina vacía. Juan vino a sacudir esa falsa seguridad. Miles de personas comenzaron a ir al desierto para escucharlo. No había templos elegantes ni plataformas modernas. Solo un hombre, un río y un mensaje que penetraba el corazón. Juan llamaba a las personas al arrepentimiento, y como señal de ese cambio interior, las bautizaba en el río Jordán. De ahí viene su nombre, Juan el Bautista. Pero su ministerio tenía un propósito aún mayor. Él sabía que no era el centro de la historia. Un día, mientras bautizaba, vio a Jesús acercarse, y dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese momento, Juan reconoció públicamente quién era Jesús. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se sorprendió. Él sabía que Jesús era mayor que él espiritualmente. De hecho, dijo algo profundamente humilde: «¿Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí?» Pero Jesús insistió. Y cuando Juan lo bautizó, ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y se escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese momento confirmó que la misión de Juan se estaba cumpliendo. Pero después de ese momento glorioso, la historia de Juan tomó un rumbo doloroso. Juan no era un predicador que acomodara el mensaje para quedar bien con los poderosos. Él denunciaba el pecado, incluso cuando el pecador era el rey. El gobernante de la región, Herodes Antipas, estaba viviendo en una relación inmoral con Herodías, la esposa de su propio hermano. Juan lo confrontó públicamente. Le dijo algo que pocos se atreverían a decirle a un gobernante: «No te es lícito tenerla». Decir la verdad tuvo consecuencias. Herodías lo odiaba por esa denuncia y presionó para que lo encarcelaran. Juan fue arrestado y encerrado en una prisión.
Imagínate la escena. El hombre que había predicado al aire libre, que había visto multitudes arrepentirse, ahora estaba solo en una celda. Y en ese lugar oscuro ocurrió algo profundamente humano. Juan comenzó a tener preguntas. Envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? No era falta de fe, era el peso del sufrimiento. Incluso los hombres más grandes de Dios pasan momentos de confusión cuando el dolor llega. Jesús no lo rechazó por esa pregunta. Al contrario, respondió mostrando las señales del reino. Los ciegos ven, los cojos caminan, los pobres reciben buenas noticias. Y después dijo algo extraordinario sobre Juan. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús reconoció públicamente la grandeza espiritual de Juan. Pero la historia aún tenía un final trágico. Durante una celebración en el palacio, la hija de Herodías bailó delante de Herodes. El rey quedó tan complacido que prometió darle cualquier cosa que pidiera. Guiada por su madre, la joven pidió algo terrible, la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero por orgullo y presión delante de los invitados, ordenó la ejecución. Juan fue decapitado en la prisión. Así terminó la vida del hombre que había preparado el camino del Mesías. A simple vista, parece una historia injusta. Un hombre fiel, asesinado por decir la verdad. Pero cuando vemos la historia desde la perspectiva de Dios, entendemos algo más profundo. Juan no vivió para sí mismo. Vivió para cumplir su misión. Su ministerio fue preparar el corazón de las personas para recibir a Jesús. Y cuando Jesús comenzó su ministerio público, Juan lo expresó con una frase que resume su vida. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Juan entendió algo que nosotros muchas veces olvidamos. La vida no se trata de nuestra fama, nuestro éxito o nuestro reconocimiento. Se trata de apuntar a Cristo. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué podemos aprender nosotros de Juan el Bautista? Primero, que la verdad de Dios no siempre será popular. Juan perdió su libertad y finalmente su vida por decir la verdad. Hoy vivimos en un mundo donde muchas veces se prefiere suavizar el mensaje para evitar conflictos. Pero Juan nos recuerda que la verdad sigue siendo verdad, aunque incomode. Segundo, que el propósito de nuestra vida no es ser el centro de la historia. Juan tenía seguidores, influencia y autoridad espiritual, pero nunca quiso ocupar el lugar de Jesús. Su alegría era dirigir a las personas hacia Cristo. Tercero, que incluso los hombres de fe pueden pasar momentos de duda. El hecho de que Juan preguntara desde la prisión nos muestra algo hermoso. Dios no rechaza nuestras preguntas sinceras. Él entiende nuestras luchas. Y por último, que una vida entregada a Dios nunca es en vano. Aunque Juan murió en una prisión, su vida cambió la historia. Fue la voz que anunció la llegada del Salvador. Te dejo esta reflexión para que la guardes en tu corazón. El mundo necesita hoy más personas como Juan el Bautista. Personas que vivan con convicción, que no negocien la verdad y que usen su vida para apuntar hacia Cristo. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, gracias por el ejemplo de Juan el Bautista. Gracias por mostrarnos que una vida entregada a ti tiene propósito, incluso cuando el camino es difícil. Danos el valor para vivir con verdad, para no avergonzarnos de tu mensaje y para recordar siempre que nuestra vida debe apuntar hacia Jesús. Ayúdanos a vivir con humildad y fidelidad hasta el final. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.